El método científico solicita o pide, dice, para la generación o la creación de un instrumento de encuesta. La hipótesis, profe. No, La hipótesis. no. Tienen que generar la encuesta. Bien, ¿qué hacen para crear esa encuesta? ¿Qué pasos tienen que seguir? ¿Qué tienen que hacer? No, la La hipótesis. selección de muestras. No. Voy a apagar mi cámara porque me dice que es inestable mi conexión. No, no es ni la Primero no hipótesis. sería, Sí. ¿Lean? no sería saber los datos que necesita. Mm, pero ¿qué hago? ¿Qué hago metodológicamente? Hay que definir qué se va a buscar, o sea, qué información se quiere buscar, encontrar. Bueno, pero eso está definido desde el minuto cero con el problema de investigación, ¿o no? Sería seleccionar el tipo de instrumento, como por ejemplo, Por eso, una test. encuesta. ¿Querés Claro. hacer una encuesta? ¿Querés crearla, Blas? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que vos, digamos, inventar, por así decirlo, una encuesta. A partir del objetivo, el problema de investigación, la hipótesis y todo eso. ¿Qué haces? ¿Empiezan a hacer preguntas así como lo que les parece? No, primero que nos preguntamos qué queremos saber. Por eso, el objetivo de la investigación. Claro, sí. Y Pónganse, ¿qué después relación? Sí. ¿Y después? a quién vamos a encuestar. Claro, sí, todo eso ya, supónganse, está todo determinado, ¿no? La pregunta de investigación, objetivos, hipótesis, la unidad de análisis, el recorte temporal, espacial, el anclaje, bueno, todo eso ya tenemos definido. Vamos al instrumento concretamente. Tengo que armar la encuesta. Bien, ¿qué hago? Ah, con el instrumento ya directo, digamos. ¿Qué Ya los haces? pasos metodológicos para armar la encuesta. Claro, exacto. ¿Qué? ¿Qué hacen? Eso es lo que tenían que hacer para el parcial 2. Pasa eso lo fuimos haciendo en etapas y después en el parcial lo aplicaron la encuesta, ¿no? Pero tuvieron que construir la encuesta. ¿Cómo la construyeron? Y recolectando datos o problemas, o claro, recolectando datos que respondan más o menos a la pregunta problema inicial. Bueno, Ahí pero en vamos lo formando concreto, ahí sí. vamos formando las preguntas. ¿Y esas preguntas de dónde salen? ¿Cómo llegas a esas preguntas? Bien ¿Empiezo del yo? marco teórico. ¿Cómo? Del marco teórico. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Sí, me valgo del marco teórico, ok, pero ¿qué tengo que hacer? En lo técnico, ¿no? En lo concreto. Sí, utilizo información del marco teórico, está bien. Pero ¿cómo se llama técnicamente ese proceso? ¿Qué hago? ¿Cómo voy haciendo? Se habla de los requisitos ¿De qué? de la recolección de datos, puede ser, ¿Cómo qué? A ver, como por ejemplo, ¿qué sería un lo de requisito? confiabilidad, lo de objetividad, ¿Eso de qué habla? validez, lo de ¿A qué la se recolección refiere? de datos, lo que había dicho antes, de lo que primero buscamos el instrumento de recolección que queremos usar y ahí recién son esos requisitos. ¿Y cómo sabes que cumplís con esos requisitos ahora mí del instrumento? ¿Cómo sé que una encuesta es válida o confiable?
Sí, eso dice la teoría, ok, pero igual eso no es lo que yo estaba preguntando, pero te pregunto, eso como, ok, son los requisitos, y bueno, el requisito que tiene que estar, tiene que cumplir, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo sabes vos que ese instrumento cumple con ese requisito? ¿Cómo te das cuenta? Y yo creo que la confiabilidad, porque bueno, produce algunos resultados que bueno, que son buenos, que son consistentes. ¿Y eso cómo Eh, lo comprobás? También el método científico es súper, tiene herramientas para todo. ¿Ya? Entonces, todo es, o sea, nada no es de la subjetividad de la percepción. Hay herramientas concretas para llevarlo a una mayor objetividad, si no queda en la subjetividad. Para mí, esto es confiable. Claro, no funciona así, no el método científico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vos podés ver la consistencia o la validez de ese instrumento? ¿Con qué? Algo vimos de eso. Pero igual la pregunta no iba por ahí porque es mucho más puntual lo que vos estás exponiendo. ¿Bien? Pero ¿cómo vos sabes que un instrumento es confiable? Que sea consistente, que sea coherente. Ok, ¿y cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo evalúo eso? Esa consistencia, esa coherencia. por los resultados Sí, pero ¿a través de qué? y de que sean iguales. No. Hay varios instrumentos como Alpha Cronbach que vimos. Lo que pasa es que no lo vimos con profundidad porque no da el tiempo. Tampoco es, digamos, son instrumentos más, vieron más, o sea, que eso lo aprendan. No es, digamos, no es el nodo troncal, pero por herramientas tecnológicas como Alpha Cronbach. Son medidores de, yo meto estos datos de los resultados, las medidas, algunas medidas que me pide, y me arroja el nivel de, ni siquiera lo sacamos nosotros. Es una cuenta, son cuentas matemáticas que usamos apps para eso, ¿bien? Bien, pero mi pregunta era más, no por la parte tan técnica de eso, sino cómo desde lo procesual ustedes construyen una encuesta. Como para el parcial 2 vos ahora a mí me decís que la entregaste más tarde, ok. O sea que lo hiciste. ¿Cómo hiciste ese proceso de construcción de la encuesta? No de la aplicación, sino el previo. ¿Cómo construiste ese instrumento? Bueno, para todo. Nosotros al tener el problema que habíamos planteado, Sí. a partir de ahí identificamos las variables. Bien. A partir de esas variables Sí. buscamos, bueno, todo con el tema de las variables, el tema de ¿Qué distintos hago? conceptos que llevan cada variable y a Bien. partir de ahí, Conceptualizan variables. ¿Y qué más? sí, y Bien. a partir de ahí, em, ¿qué más? De Chicos, las variables, piensen. bueno, Sí, nosotros sí. nos fuimos haciendo preguntas que más que nada que los padres, bueno, Rodri compartió con los padres de no sé dónde, pero donde puedan responder sobre los temas Pero hay que un paso nosotros... previo. Primero está la definición de las variables. Y hay un paso, después están las preguntas. Y hay un paso previo en el medio entre la definición conceptual de las variables y las preguntas de la encuesta. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hago con las variables después de definirlas? Ok, la educación física es esto. Y ordenar los datos obtenidos. No, porque todavía no tengo datos. Todavía no recolecto datos. Estoy construyendo el instrumento para recolectar datos. ¿Qué hago con las variables después de definirlas? Para yo saber identificar qué preguntas puedo hacer. Y la recolección de información, digamos. ¿La qué? Perdón. La recolección de información puede ser. ¿De los datos? O sea, pero eso viene después. Ah, bueno. Que, como dijo Lean, esta parte todo lo sacó del marco teórico. Pero ¿qué hago con las variables? Todo esto es de la teoría, porque yo todavía no voy al trabajo de campo. Digo, bueno, voy a hacer una torta
necesito los ingredientes, los huevos, la harina, cuento, el momento que voy a hacer la torta, tengo que controlar que tengo, ¿no? Los huevos, la harina, la leche, todos los ingredientes que necesito, más los instrumentos, los utensilios de cocina, ¿cierto? La espátula, la batidora. Bueno, entonces el momento que yo voy a hacer la torta, digo, bueno, me fijo tener todos los elementos porque si no, no voy a poder hacer la torta. Bien, porque me falta alguno, se me va a complicar. Entonces es esto mismo, estamos en esa fase de construcción de tener todos los elementos que yo cuando vaya a investigar, propiamente dicho, a recolectar datos, tenga todos los instrumentos, es esa parte. De esas variables primero las defino, ¿bien? Y después se operacionaliza la operacionalización de las variables, que es en esa definición, que me valgo del marco teórico, construyo, ¿sí? Como que desagrego, desarmo la variable, las variables o mi objeto de estudio, que es lo que yo voy a ir a medir, lo desarmo en partes para profundizar en forma analítica en cada una de las dimensiones, categorías, como quiera llamarle, en esa operacionalización, en esas dimensiones que establezco como parte de una misma variable, esas dimensiones, de ahí yo puedo sacar varias preguntas de cada criterio de observación y medición. Eso es la operacionalización. Ese es el proceso técnico en la generación de un instrumento. ¿Bien? Bueno, chicos, a ver, ustedes verán que falta, ¿sí? Falta, digamos, están aprobados, pero les falta estudio, les falta comprensión de conceptos, ¿sí? Esto les digo para que ustedes evalúen y analizan cuándo se presentan. Es importante que comprendan los procesos y los elementos, cuáles son los pasos, bien, cuando esto de tratar de no confundir los momentos, o sea, por lo menos que haya una claridad en la lógica, más o menos de qué va primero, qué hago después, qué es un instrumento de análisis de datos, no es lo mismo que un instrumento de recolección de datos, incluso pertenecen a campos y a momentos distintos. Bueno, después, por ejemplo, cuando Yarami leía esto de la confiabilidad, por ejemplo, que la teoría, no se queden con ahí con la teoría, porque si no comprendo, cuando ustedes se expongan, ¿no? Decís, bueno, esto que sea confiable, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, si ustedes no pueden profundizar o si usted, si no, se evidencia que no se comprende el concepto, no tiene sentido que estudien de memoria, ¿bien? Entonces estudien comprendiendo qué es cada cosa, no estudien así en lo chato, digamos, la teoría. Y si no entienden algo, consejo, no lo nombren en el examen. O sea, si hay algo que no lo llegan a comprender, no lo nombran, porque si no se meten ustedes mismos en problemas, porque siempre vamos a preguntar sobre lo que ustedes dicen. ¿Bien? Para ver esto, si están diciendo, están replicando o reproduciendo desde un lugar memorístico vacío, que eso no es aprender, si ustedes lo saben. Entonces es preferible que no lo nombren, no se metan ustedes en lugares donde no les conviene o no dominan bien los temas. ¿Bien? Sean estrategas en ese lugar. Bueno, y eso, ¿sí? Preséntense cuando estén seguros, apóyense, júntense entre ustedes, hablen los temas, ¿sí? Pregúntenle a los chicos que ya rindieron, que están tan más cancheros, digamos, con los conceptos, pero no se queden con dudas, ese es mi consejo, ¿bien? Así que bueno, están aprobados y bueno, y prepárense bien para el final, ¿ok? Gracias, profe. Vale, gracias, Me profe. Nos escriben vemos. cualquier Gracias. duda, cualquier consulta, ¿bien? Fíjense que les Bueno, aparezca las notas ahí en el Sigedu para poder inscribirse o bueno, si no, cualquier cosa me escriben. Profe, tenemos para hasta hoy para Y inscribirnos. ya lo sé, ya lo sé. Ah, Por bueno, eso está tengo que bien. cargar ahora. Si no he podido, no he logrado todavía de toda la semana lo que he evaluado, todavía no cargo nada, digamos, de TIF ni recuperatoria de ninguna comisión, así que lo tengo que hacer ya. Lo que pasa es que estaba hasta acá y no he podido, no. Así que ahora ya lo hago. ¿Bien? Sí, sé que tienen hasta hoy, ya lo sé. Bueno, cualquier duda me escriben. ¿Bien? Dale. Bueno, nos un vemos, beso profe. Nos muy vemos. grande, que estén muy bien y bueno, seguimos en contacto. Chicos, felicitaciones a los graduados de metodología. Chao, Sharon. Chao, chao, Chao. chicos. Chao, chao.